A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En un hogar italiano en el siglo XIX nació un niño al que bautizaron con el pomposo nombre de Giacomo Antonio Domenico Michel II Maria Puccini. El mundo después lo conoció como Giacomo Puccini. Cuando el niño tenía 6 años, su padre murió y su madre tuvo que enfrentar la pobreza con un total de 7 huérfanos. Cuando tenía 18 años, la ópera Aida se estaba presentando en una población a casi 40 kilómetros. Puccini hizo el viaje a pie para poder apreciar aquella obra y desde entonces sintió que su futuro estaba definido. Puccini era un hombre de pasiones tórridas que en las mujeres las despertaba con igual intensidad. A los 25 años, Puccini conoció a la esposa de un comerciante millonario y ella cambió la seguridad de su riqueza por una vida de pobreza y decidió huir y vivir con Puccini en medio del desprecio general. No fue fácil la vida profesional de Puccini. En alguna ocasión le escribió a su hermano menor que vivía en Argentina para que le ayudara a viajar a ese país suramericano. En una carta le decía: nadie reconoce mi obra. Son mezquinos. Trabajo como nadie y apenas puedo alimentarme de cebollas. Pero Puccini estaba dotado de un gran talento, que al final le fue reconocido, y en pocos años sus obras eran interpretadas en los principales escenarios. Y un día como hoy, 1 de febrero de 1896, se estaba estrenando La Bohème, una de sus obras más aplaudidas. Con esta obra, sin duda, y apoyado en sus propias experiencias, el autor nos recuerda que en la vida los caminos que no cuestan nada no llevan a ninguna parte. Las principales noticias del día. Titulares. Autoridades de salud anuncian control de venta de clonazepam. Presidente Lasso anuncia que entregará a Fiscalía listado de jueces que actúan en favor del crimen organizado y el narcotráfico. Financiada por el sector privado, vacunación contra la influenza aviar empezará en abril. En el segmento de opinión, lo que Quito necesita. En política internacional, devastador informes. Los editoriales serán de Ramiro Rivera. Ahora queda votos. José Hernández, ángeles o cómplices de los narcos. Noticias del día. Autoridades de salud anuncian control de venta de clonazepam. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, dispuso el control de la venta de clonazepam en 12.000 farmacias a nivel nacional.
Funcionarios de esta entidad del Ministerio de Salud Pública, MSP, de la Gobernación del Guayas, entre otras instancias, mantuvieron una reunión la tarde de este martes 31 de enero para abordar el tema. Esto luego de que se conociera de casos de niños, adolescentes y jóvenes que están adquiriendo este fármaco que se usa para la ansiedad y solo lo dan bajo receta para participar en un reto viral en redes sociales. El reto consiste en suministrarse la sustancia y aguantar el sueño el tiempo que más se pueda. Los chicos se graban y comparten el video en TikTok. Recientemente en México hubo alarma tras conocerse de 8 estudiantes intoxicados en solo 48 horas. Las autoridades advirtieron de la peligrosidad de este reto conocido desde inicios de este año. Funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria indicaron que esta es una sustancia sujeta a fiscalización y que por eso se está haciendo el control respectivo. Incluso hablaron de hacer un monitoreo de publicidad de todas las plataformas digitales y medios publicitarios. De esta manera, las autoridades buscan frenar la venta ilegal de este fármaco usado para controlar convulsiones, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, entre otras situaciones. El presidente Lasso anuncia que entregará a Fiscalía listado de jueces que actúan en favor del crimen organizado y el narcotráfico. Su discurso se dio en la ceremonia de ascenso a generales de distrito de policía. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que la próxima semana pondrán una denuncia ante la Fiscalía con un listado de jueces que, según él, han actuado en favor del crimen organizado y el narcotráfico. El mandatario dio declaraciones al finalizar la ceremonia de ascenso de generales de distrito de la Policía Nacional en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo en el norte de Quito. Entregaremos a Fiscalía información sobre malos jueces que dañan la imagen del Poder Judicial y en vez de defender los intereses del país, ven los intereses de los delincuentes, dejándolos libres, enfatizó el jefe de Estado. También señaló que han presentado un proyecto de enmienda parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se incorporen a la Policía Nacional para batallar contra el crimen. A la Asamblea Nacional le digo que ya se terminó el Mundial de Fútbol, que ya pueden trabajar y dedicarse a legislar en favor de la seguridad nacional, aseveró Lasso. Además pidió al Consejo de la Judicatura que identifique y retire a los jueces que actúan de manera equivocada. Financiada por el sector privado, vacunación contra la influenza aviar empezará en abril. La vacunación para la gripe aviar empezará a inicios de abril próximo, informó el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano. Durante una fase inicial, más de 2 millones de aves serán inmunizadas en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. En total, el gobierno importará 4 millones de dosis. El ministerio ha aprobado 5 tipos de vacunas que serán importadas por el consorcio Macuna Avimex, integrado por empresas de Ecuador y México. Además, se está validando la información entregada por empresas de Estados Unidos, Alemania y Puerto Rico, añadió el ministro de Agricultura. Si bien la vacunación ayuda a que los síntomas de la enfermedad sean más leves y disminuye la tasa de mortalidad del 80 al 40%, las vacunas no evitan el contagio. La cepa del virus aviar está presente en el país desde fines de noviembre del 2022. Hasta ahora, 1.18 millones de aves han fallecido por la enfermedad y han sido sacrificadas, dijo Patricio Almeida, director de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria Agrocaridad. Además, explicó que el esquema completo de la vacuna es de 3 dosis. El costo del esquema es de 25 centavos, el cual será financiado por las empresas privadas que importen las vacunas. Los grandes productores deberán pagar las vacunas. En el caso de pequeños productores, el gobierno ofrecerá el financiamiento y las granjas deberán implementar las medidas de bioseguridad. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo presente Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia, y habló sobre las expectativas de la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. Usted ha recorrido el país, le he visto en redes sociales difundiendo el contenido de la consulta. ¿Esto es hacer campaña por el sí? No, nosotros antes de empezar con esta tarea, nosotros evaluamos cuáles eran los límites legales de nuestras labores, como cualquier funcionario público responsable.
y los límites están muy claros por la jurisprudencia que ha establecido tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros jamás hemos llamado al voto, por ejemplo, sino que nos hemos limitado a informar y a explicar cuáles son cada una de las preguntas, que por cierto, no solamente que es nuestro derecho de expresarnos, sino también es nuestra obligación como funcionarios y responsabilidad del gobierno explicar de qué tratan cada una de las preguntas. Entonces, en estas tareas, en este recorrido que hemos hecho por el país, nosotros hemos ido a medios, hemos ido a foros académicos y nos hemos limitado simplemente a contar cuál fue el proceso de fundamentación de las preguntas y también el alcance. Por ejemplo, en la pregunta de la extradición yo he sido muy clara y honesta en cada uno de los foros al que se me han invitado para decir que no existe una varita mágica para luchar contra el crimen organizado o contra el narcotráfico, pero existen herramientas y he explicado desde el punto de vista técnico en qué consisten estas herramientas y cuáles son las expectativas reales que tenemos que tener los ecuatorianos. Y después de todo este proceso y de este ejercicio que está terminando y que vamos a llegar a decidirlo el domingo, ¿usted cree que la gente tiene claro que hay una consulta popular y cuál es el contenido de la consulta popular? Bueno, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en la última encuesta que es pública de Ipsos, el conocimiento respecto de las preguntas ha aumentado al 72%. Creemos que eso se debe en gran parte precisamente por esta campaña informativa que hemos emprendido y también por la campaña ya política que han emprendido los movimientos y los partidos que están en la campaña política por el sí o por el no. Para nosotros lo más importante es que la gente vaya conociendo respecto de qué va a votar. Lamentablemente en estos recorridos al país yo he visto cómo se le ha mentido a la gente. Hay gente que piensa que, por ejemplo, se les va a preguntar sobre si es que quieren traer a los narcotraficantes al país, o sea, completamente lo contrario de lo que es la extradición, y están asustados y madres de familia me dicen es que yo no quiero que traigan más delincuentes a mi casa. Entonces, realmente para nosotros ha sido una labor titánica de explicar conceptos tan complejos como por qué es bueno tener una fiscalía autónoma, por qué es bueno menos partidos y movimientos políticos, por qué es bueno ponerle límites a la Asamblea Nacional. No hablemos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la mayor parte de ecuatorianos ni siquiera sabe qué hacen ni quiénes son. Entonces ha sido una tarea titánica de informar sobre estas herramientas y también, como digo, para mí lo más importante, que la gente sepa que manejar las expectativas y saber que vivimos en un país en vías de desarrollo y que nos toca mucho trabajo después de la consulta. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Gabriela Panchana, ella es comunicadora política, y también Alexis Oviedo, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. El tema del que hablaron, la consulta popular. ¿Por qué estar a favor o por qué estar en contra? Escuchemos lo que dijeron. Gabriela, ¿tú crees que al final de esta campaña el gobierno habría logrado convencer a los votantes de que era necesario o es necesario el voto afirmativo en esta consulta popular? Creo que antes de que el gobierno comenzara a hacer su labor informativa a través de, mayormente a través de esta joven vocera que hemos conocido a través de las entrevistas, Karen Siegel, me parece que ya la ciudadanía tenía bastante clara su postura, porque las primeras encuestas que vimos cuando recién se empezó a hablar de la consulta ya mostraba que había un apoyo bastante alto a los temas, ¿no? Antes de que se relacionara tal vez con el proponente de la consulta que terminó siendo el gobierno. De modo que me parece que a pesar de lo que muchas veces se dijo, las personas, la ciudadanía ha podido hacer esa separación entre los temas que nos convocan como ciudadanos y que son temas respecto del país y la poca o mucha aprobación que se tenga del gobierno. A ver, yo pienso que si bien es cierto que los cambios no son tan profundos como quisiéramos, porque no pueden ser más profundos. Es decir, hay mucha gente que está diciendo ¿por qué no se elimina completamente el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, porque no se puede eliminar si no hay una asamblea constituyente. ¿Por qué no se ponen más requisitos o por qué no se hace una bicameralidad?
Bueno, porque no se puede hacer a través de enmiendas. Es decir, tenemos que hacer lo que se puede con las herramientas que tenemos. Esa es una característica de vivir en democracia. Solamente las revoluciones hacen cambios drásticos y sabemos que cuando se equivocan, pues terminan muchos sin cabeza. Entonces, he ahí el tema, ¿no? Yo creo que los cambios que se están haciendo no son cosméticos, creo que son importantes y creo que son, como he estado diciendo últimamente, si tenemos que caminar 100 pasos para llegar a donde deberíamos de estar en términos de institucionalidad y de tener las herramientas para combatir el crimen organizado transnacional, entre otros, estos son solo 8 pasos, pero son 8 pasos en la dirección correcta. Entonces, entre dar 8 pasos y quedarnos donde estamos, creo que es válido dar esos 8 pasos. Bienvenido, Alexis. Tú te has manifestado públicamente a través de tus columnas por el no en esta consulta. ¿Cuáles son tus argumentos para votar no este 5 de febrero? Podríamos partir desde varios ángulos para ello. En primer lugar, cabría decir que las consultas populares desde el León Febres Cordero, para acordarnos, significan una especie de termómetro para legitimar al gobierno en sí. No, ese es el gran marco antes que las preguntas en específico. Recordemos que León Febres Cordero en el 86, que convocó a su consulta, a su plebiscito se llamaba en ese entonces, planteaba reformas en el sistema electoral entre una de las preguntas que tenía, y sin embargo, mientras eso hacía, al mismo tiempo habían fuertes atentados contra los derechos humanos, la crisis económica se fortalecía, lo mismo, lo cual se veía también como mecanismos para tratar de incidir en otras funciones del Estado, lo cual ocurrió con el presidente Correa. En la consulta del 2011, con toda su popularidad, pues él ganó y logró una intervención en la justicia, ¿no? Lenín Moreno, en un momento político distinto, lanzó su consulta popular en un momento de efervescencia y tuvo su aceptación. Me extraña que con un nivel de aprobación tan bajo que tiene el presidente Lasso, lance una consulta en este momento y lance una consulta desde una pregunta, como quien dice, una pregunta que atrapa al resto, la pregunta de la extradición de los narcotraficantes, dice, y esa es la que más se promociona en un entorno de inseguridad total del país. Ahora, ¿qué tenemos? Nos plantean las 8 preguntas y sin embargo tengo aquí el documento del Consejo Nacional Electoral donde que constan todos los anexos y donde que constan todas las enmiendas constitucionales y donde que claramente se puede ver cómo, lo que decía Juan Carlos hace un momento, pues es una consulta tramposa que en muchos casos lo que busca es generar mayores prebendas y mayores potencias en un hiperpresidencialismo que se ha venido buscando desde los diversos mandatarios del Ejecutivo. En el programa Quito TV estuvo presente Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, y vamos a conocer algo de su propuesta de campaña. Estamos el día de hoy con un candidato más a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Este es un programa que lo grabamos de lunes a viernes, lo hemos venido grabando a las 8 de la mañana. El pasado viernes a las 8 no asistió el doctor Jorge Yunda, se excusó con un tema de un pinchazo en la llanta del vehículo, dijeron que estaban demorados, pero que igual venían, pero no vino nunca. De todas formas, él sí estuvo puntualito en San Antonio de Pichincha, en su espacio radial, y bueno, este no es un espacio que se dedica a destrozar a los candidatos, porque los candidatos a través de su trayectoria se destrozan solos, y aquí lo que nos interesa es escuchar las propuestas. Bienvenido, Pavel Muñoz, otro de los candidatos a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, asambleísta, en su momento fue también secretario de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito en la alcaldía del doctor Augusto Barrera. Así que bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias, David, muy bien, muchísimas gracias a usted, muchas gracias por la invitación, a la gente que nos puede ver y escuchar también, darle un saludo y un abrazo fraterno y para conversar, ¿no?, los temas que le interesan a la ciudad. Por supuesto, ¿cuál es la propuesta ideal, la propuesta símbolo, el eje principal de su campaña y de su propuesta en caso de llegar a la alcaldía? En realidad todos los temas trabajados se concentraron en 5, hemos resumido en 5 ejes, porque quedarnos con uno solo me parece que es incompleto.
dada la problemática o las problemáticas que enfrenta Quito. Nuestra propuesta tiene como primer eje la seguridad, segundo eje el trabajo, tercero el tema de la protección social a los grupos de atención prioritario, cuarto la movilidad sostenible y quinto, que es un tema un poquito más grande, pero es un Quito intercultural, ecológico, deportivo, atractivo, entretenido. Y que esos ejes se topan también en alguna parte, por supuesto. En varias partes, porque de alguna u otra manera es la integralidad de cómo se afronta el problema que están conectados, por decirle algo, la mejora de condiciones de vida, la mayor cantidad de oportunidades laborales con la disminución de la inseguridad. O, por ejemplo, la protección social con el aumento de la autonomía económica de las mujeres. O, por ejemplo, la mejora, digamos, en el transporte, en el sistema de transporte en conjunto, con una ciudadanía incluso más sana, porque, digamos, si pensamos la ciudad para los peatones más que para los vehículos, estamos hablando de una ciudad donde se puede caminar, donde se puede ir en bicicleta, donde se puede hacer, digamos, otro tipo de actividades. Así que efectivamente las cosas están interrelacionadas y eso habla de que necesitamos una visión completa, una visión de planificación. Yo creo que en este momento es importante en Quito solventar los problemas del día a día, tan importante como que le demos una visión de largo plazo a la ciudad, o mediano y largo plazo. Esta ciudad ha perdido brújula, no tiene un sentido claro hacia dónde camina, y creo que nosotros necesitamos darle, digamos, sentido de qué es lo que queremos de Quito. Queremos ser potencia turística, hay que apuntar allá. Queremos ser capital de inversiones, hay que apuntar allá. Queremos ser una ciudad, digamos, amigable con el ambiente, hay que apostar allá. Y por eso es que estamos convencidos de que yo parto de dos ecuaciones, si le parece, para terminar esta parte. Es la primera ecuación, necesitamos solventar los problemas del día a día, tanto como proyectar la ciudad en el mediano y largo plazo. Y la segunda, necesitamos hacer mucha obra pública, donde más pobreza se está acumulando en la ciudad, pero eso supone también tener un importante crecimiento económico para Quito, y por eso esos 5 temas que hemos apuntado tratan de buscar abordar integralmente los problemas de la ciudad. Justamente ha dicho algo de lo que le iba a preguntar. El municipio está en desorden, todo el mundo dice hay que poner primero la casa en orden, pero en poner la casa en orden no podemos tampoco descuidar las cosas que hay que hacerlo en el momento. Y ese tema que siempre la gente pide, además porque es necesario, no solo es por pedir la obra pública. ¿Qué se ha previsto dentro del tema de obra pública, los grandes proyectos para la ciudad? Gracias por esa pregunta, porque es muy importante. Nosotros esto enfocamos en el segundo tema. En realidad el primero, porque el primero habla de espacio público y el segundo habla de inversiones. Y nosotros estamos poniendo sobre la mesa un paquete de inversiones cercano a los 6.000 millones de dólares. Este dato es muy importante. No es que nosotros hemos hecho, si usted quiere, qué barbaridad, un trabajo de escudriñar todo lo que hay en planificación en la ciudad. Simplemente hemos puesto en orden los proyectos que han venido en carpeta desde el sector privado fundamentalmente y también en el sector público. Y es ahí que hemos consolidado una cartera de inversión cercana a los 6.000 millones de dólares. Esto es con créditos, los 6.000 millones. La mayoría privada. La mayoría privada. Correcto. No, porque le pongo un ejemplo, qué sé yo, hay un proyecto privado de la readecuación del Estadio Olímpico Atahualpa. Inversión pública no hay, pero inversión privada es mucha. Los sectores inmobiliarios que desarrollan la ciudad lo van a seguir haciendo con una diferencia. Hoy el municipio, como autoridad pública en representación de los quiteños y las quiteñas, dice dónde construir. No ellos dónde creen que la ciudad debe crecer, sino la autoridad diciendo dónde debe crecer. Ahí incluso para sentar en algunas obras que usted me señalaba, sectores de desarrollo son Quitumbe, por ejemplo, en el sur, el Bicentenario, por ejemplo, en el norte, alrededor del Parque Bicentenario, la 10 de agosto, yo creo que hay una franja de la 10 de agosto entre 10 de agosto y América, entre aproximadamente el edificio del gobierno provincial hasta prácticamente ya llegando, si usted quiere, la Mariana de Jesús, donde esa zona está deshabitada, donde esa zona cada vez se va despoblando cada día más. Entonces, esta es una zona de desarrollo. Y finalmente Calderón, que también tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de un importante crecimiento en todos los ámbitos. Ahora, en obras, que me parece muy importante, déjeme poner algunas. Tenemos que hacer realidad el Parque Metropolitano de Calderón. Quito, al menos en el sur, no tiene una oferta de educación superior importante. Básicamente está solo una universidad, que es la Universidad Salesiana. Hemos dicho, hay 2 cosas. Le vamos a dar, hasta por 200 años de comodato, a la Universidad Central el terreno para que construya la extensión de la Universidad Central en el sur de Quito. Mientras lo hace, si es que lo hace, nuestro municipio construirá el Instituto Universitario Técnico Tecnológico con 2 sedes, una sede en Chillogallo y otra sede en Calderón.
Hay que pensar en la ampliación del metro. Si tomamos la decisión hoy día, esa ampliación le estaremos, digamos, posibilitando 3 años y medio después. Por lo tanto, estos también tendrán una visión de planificación. Me he planteado, digamos, una intervención integral en San Roque, que empiece con el mercado. El mercado está muy golpeado. Usted va por el mercado y es casi los tallarines de cables que tenemos afuera en la calle están en el mercado de San Roque. Sumado a la inseguridad y a otros problemas. Sumado a la inseguridad, fíjese lo que me dicen los vecinos, ¿no? Me dicen, todas las noches vemos que salen del ex penal García Moreno con costales. Siento que se están llevando a piedras el penal García Moreno. Por lo tanto, junto con la remodelación o modernización de la infraestructura del mercado de San Roque, haremos lo que nosotros estamos llamando un centro utopía en el ex penal García Moreno. ¿Qué es el centro utopía? Es un gran centro comunitario que junta cultura, deporte, arte, capacitación, así que vamos a hacer eso también. Fíjese, la parada que era del metro, aquí en la zona de la Y, ¿sí? Del trole, la que era del trole. Del trole, perdón, discúlpeme. Gracias por la corrección. La que era del trole, que hoy es básicamente, ya no sabemos si es parqueadero o botadero de motocicletas. Esa también será puesto al servicio de un centro utopía, es decir, estos centros que ya le digo combinan arte, cultura, deporte, entretenimiento. La reactivación de la Mariscal como una zona que debería funcionar 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Quito, si quiere ser potencia turística, tiene que tener una zona prevista para tal. Hay países que tienen las famosas zonas rosa, y me parece que la Mariscal tiene ese sentido, volver a tener ahí actividad de entretenimiento. Es una buena oportunidad, además, después de haberse convertido en zona roja, claro, ¿no? Ahora está bajado totalmente, o sea, sin actividad, para reactivarla a través de una zona que no sea roja. Totalmente. Necesitamos una arena de espectáculos en el sur de Quito, junto con un polideportivo. Así que ahí tenemos un conjunto de obras que son importantes para la capital, de parte del municipio. Ahora, las que vienen de parte del sector privado son innumerables, ¿no? Ya le hablé, por ejemplo, de un potencial intervención sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué ese es del municipio, el terreno? ¿El estadio de la concentración? Concentración Deportiva de Pichincha. Deportiva. Y la propia publicidad del Deportivo Quito. A través de una ordenanza. Exactamente. La propia, digamos, Concentración Deportiva de Pichincha tiene un proyecto. Claro, los vecinos se preocupan por lo que podría ser, ¿no es cierto? Porque dicen, cuando hay un concierto aquí se nos hace pedazos. Pero tal vez habría que verlo como una oportunidad que incluso suba el valor de las casas que están en este momento alrededor del estadio, y que también siento que han ido perdiendo, digamos, plusvalía, claro, ¿no es cierto? Valor comercial. Así que creo que hay que ver las cosas con oportunidad. El sector privado busca la ampliación del Centro de Exposiciones Bicentenario, justamente en el parque, porque tenemos también que atraer, si usted quiere, el turismo de convenciones. Y fíjese lo que es el Centro Histórico de Quito, ¿no? El Centro Histórico de Quito es un lienzo que permitiría pintarle de vida, pintarle de turismo, pintarle de actividad comercial, pintarle de actividad, digamos, artística, cultural. Así que hay varios sectores privados que me han dicho, vea, díganos el potencial alcalde o alcalde, me dicen algunos, ¿cuáles son las casas que usted quisiera que vayamos a hacer hoteles boutiques? ¿Cuáles son las casas que deberíamos, ¿no es cierto?, repotenciarlas para que sean punto de vivienda? ¿Dónde podemos poner unos bonitos restaurantes para que los turistas que visitan y le dejan recursos a la ciudad se sientan cómodos y nosotros mismos nos sintamos cómodos de la ciudad? ¿Por qué no se lo hace ahora? Desidia. Yo creo que hay una ciudad abandonada por el municipio. Fíjese que las 3 últimas administraciones, desde mi punto de vista, pusieron de moda primero el descontrol. La ciudad está en un caos, pero absolutamente un caos. Yo cuando digo Quito está en la lona, veo que la gente, además como entendemos coloquialmente qué significa la frase, veo que la gente asiente mucho. Quito está en la lona, con unas autoridades municipales que les ha importado muy poco lo que sucede en la ciudad. El otro día alguien me contaba, fíjese lo que es esto, ¿no? Que una señora había llegado con 2 cuartos de pintura, blanca y celeste. Y ella misma pintó y dijo, esta va a ser mi zona azul. ¿Ya? Para que se pone. Es una barbaridad. Claro. Ayer estuve en Cotocollao, ese lindo bulevar que incluso hizo soterramiento de cables. Hoy es un caos, porque tenemos mucha venta de calle, que nosotros vamos a respetar su derecho al trabajo, pero en una ciudad más ordenada. Ahí mismo tenemos en el bulevar de Cotocollao, abajo un mercado que opera en las peores condiciones.
y arriba una plaza que muy bien podría, ¿no es cierto?, pensársela de manera bonita, bien asesorada, con buen diseño arquitectónico, y tener 2 plazas para que la gente que está vendiendo en calle pueda pasar a estas plazas, y el momento que lo hagamos podamos tener una ordenanza para evitar que ahí tengamos en la zona alrededor, ¿no es cierto?, en un área, una robusta área alrededor, que evitemos tener venta de calle. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué no se ha hecho? Señala usted bien, por desidia. Tanto así que yo le diría, ¿cuánto nos costó a los quiteños y quiteñas la inoperancia del municipio? 500 millones de dólares. Es lo que teniendo no usó el municipio del concejal Guarderas en el año anterior, y nosotros evidentemente vamos a cambiar esa realidad. Eso no se utilizó del presupuesto. No se utilizó. ¿De un presupuesto de cuántos? ¿900 millones? 1.500. 1.500, 900 ¿no? Es más o menos lo que es la planta central. La planta, correcto. Pero si usted le suma lo que sería correcto, sumarle con las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas llegan a sumar 1.500 millones de dólares en total. De esos 1.500 millones de dólares. 30% no se utilizó. Exactamente. Fíjese lo que es esto. Los niveles de ejecución presupuestaria de todas las carteras del municipio llegan a 40, 44, 50%. Es una barbaridad. Significa que a Quito le falta plata para hacer todo lo que necesita, porque estamos escondiendo mucha pobreza en los márgenes de la ciudad y muchas necesidades básicas insatisfechas. Pero incluso los recursos que tenemos, 500 millones de dólares de esos 1.500 no los utilizaron, es una barbaridad. Inoperancia del alcalde y del consejo, además, porque los concejales prácticamente están en todas las entidades, como obras públicas, como el agua potable, como el manejo de residuos, MGIRS, que es la que maneja los residuos, es decir, inoperancia del consejo en general. Del municipio en su conjunto. Los concejales que deberían fiscalizar por qué no se ejecuta, como están metidos en las empresas públicas, tampoco lo ejecutan, es decir, terminan siendo juez y parte. Por eso hoy me preguntaba en una radio, me olvidé decir este tema, que para usted le pongo en la mesa porque es muy importante. Yo he planteado que incluso antes de que nos posesionemos, nuestros 4 concejales que ya tenemos en el Consejo Metropolitano presenten la ordenanza para que los concejales salgan del directorio de las empresas públicas. Nada tienen que hacer en este momento los concejales dentro del directorio de las empresas públicas, por lo tanto vamos a plantear que salgan. Su tarea es legislar y fiscalizar, y más bien les digo, sean severos con la fiscalización al municipio, pero no se pongan, ¿no es cierto?, a dar orientaciones de política pública. Han sido objeto de reparto las empresas públicas, las administraciones zonales además también. Total. Y esto yo le digo, nosotros vamos de plano a cortar, ¿no es cierto? Así que mejor, como sea, cuentas claras, chocolate espeso, solía decir mi abuelita, ¿no es cierto? Así es. Entonces, que quien lleguen al Consejo Metropolitano sepan que a mí ni me planteé en el tema de, bueno, un voto, pero si me da la administración zonal, un voto, pero si me dejas a mí el manejo de tal empresa, no. Vamos a manejar de manera técnica y responsable las empresas públicas, las administraciones zonales, por lo tanto, nada tendrán que hacer ahí los concejales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. En esta semana, nuestra capital se juega su futuro. En estos últimos años, parecería que en el estado de ánimo de los capitalinos se encuentra una mezcla de desazón, de falta de confianza y una marcada añoranza por lo que fue la Carita de Dios. Si bien los quiteños tienen muchas necesidades, la que más sobresale sin duda es la seguridad, seguida de la falta de empleo, mejor movilidad y un transporte público de calidad. Las últimas administraciones no han entendido que vivimos en una ciudad cosmopolita que tiene barrios con necesidades apremiantes de servicios básicos y que requiere de un buen administrador. Antes que políticos que pierden el tiempo en discusiones banales y el reparto de las empresas municipales. Es común mirar en las redes sociales de los órganos municipales la inconformidad de los vecinos con el estado de los parques, canchas y calles. Y es que el espacio público no es utilizado por los vecinos, perdemos la oportunidad de reconstruir el tejido social. Y para hacerlo de manera efectiva necesitamos orden y seguridad. Orden para volver a tener un municipio que inspire respeto con autoridades capaces de cumplir y hacer cumplir la ley. Y seguridad para que los quiteños podamos disfrutar de la ciudad, emprender sin miedo y recomponer la confianza en nuestros vecinos y en nosotros mismos. Y esto tiene un efecto circular que nos beneficia a todos.
Si no lo logramos, la delincuencia seguirá siendo de las suyas y las plazas y parques seguirán siendo los lugares predilectos para sus actividades ilegales. Si no damos un cambio radical, nos quedaremos dando vueltas sin rumbo fijo y perderemos la oportunidad de avanzar hacia el Quito del futuro. Seamos conscientes que nuestro voto tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad y dejar atrás esa nostalgia para los tiempos buenos de la capital. El futuro es de frente y con decisión debemos votar por quien tiene la habilidad de administrar nuestra ciudad. No hagamos caso a la guerra de encuestas. Razonemos nuestro voto. No le demos una nueva oportunidad a los corruptos, ni a los incoherentes, ni a quienes en 20 años han sumido a Quito en la postración. Démosle a Quito la oportunidad de un cambio seguro. Global Hoy con Alan Carney. Devastador informe. Corroborando que la realidad actualmente vivida en Latinoamérica respecto del creciente poder de las organizaciones criminales en las sociedades nacionales no es una percepción o la imaginación de un conglomerado, sino la constatación diaria de cómo las instituciones y los instrumentos creados con el propósito de aplicar la justicia para garantizar la paz social y, en general, todas las estructuras del Estado se están convirtiendo en apéndices de mafias de todo tipo que han cooptado al poder público para su beneficio. Transparencia Internacional, una de las más prestigiosas ONGs del mundo en el ámbito de democracia y derechos humanos, en su informe mundial de 2022 establece toda la crudeza de la corrupción que vive la región, que ha ido para peor durante este año. Desde 2017, ningún país latinoamericano registró una mejora significativa en su calificación, lo que da la medida o de un muy escaso interés por la institucionalidad estatal o de una total impotencia para intentar cambiar la situación. Posiblemente se trata de una combinación de las dos, lo que configuraría el peor de los mundos. La desmesurada violencia que convierte a la región por sus índices de asesinatos en la más violenta del mundo pone en evidencia a unos estados que han renunciado a cumplir con la condición esencial, prácticamente la única establecida inequívocamente en lo que se llama el contrato social, para la que se lo ha creado, esto es, la protección de la vida y los derechos ciudadanos, garantizando la seguridad interna y externa del país, y un sistema creíble y ágil que garantice justicia eficaz y rápidamente a la sociedad. Leer el informe revela cuán detrás nos hemos quedado en estos esenciales aspectos. 2/3 partes de la región está por debajo del 50% de la puntuación, con un promedio del 43%, y hay 3 estados por debajo del 20%, que es el caso de Nicaragua, Haití y Venezuela, en orden descendente con 19, 17 y 14 puntos respectivamente. Nicaragua y Haití registran un constante retroceso desde 2017 al punto que Transparencia establece que sus instituciones han sido infiltradas ya por redes criminales. Se hace evidente que esta situación, la toma de control de las estructuras de la justicia, de la policía y hasta de las Fuerzas Armadas, que en algún momento se proclamaran como la reserva moral de la nación, ha llevado las cosas a un punto de no retorno, pues la colusión de esos actores institucionales con el crimen organizado y sus burropies y testaferros, una proporción importante de los actores políticos, que han optado por participar activamente en la destrucción del sistema democrático para eliminar
hasta de nombre, los controles y la limitación al poder omnímodo. Está abierta la puerta para las autocracias vestidas con las engañosas galas del populismo dentro de la inveterada tradición del caudillo devenido ahora en capo de mafias o en su defecto en atento y seguro servidor de estas. Transparencia Internacional vincula la corrupción reinante con la creciente violencia ante la certeza de la impunidad para los delincuentes para quienes la ley ya nada significa. Resulta frustrante además que la situación descrita para Latinoamérica se extienda también, en mucho menor grado es cierto, a buena parte del mundo, que si bien no ha visto agravarse la situación, tampoco ha podido o querido mejorar. Transparencia registra un estancamiento general desde principios de siglo con escasas y puntuales mejoras. A la cabeza siguen los países nórdicos, Nueva Zelanda y Singapur, y notablemente en el puesto 14, Uruguay, demostrando que sí es posible ser honestos y respetuosos de las leyes y de los derechos humanos, y que no se trata de ningún problema genético que de alguna manera afecte a la región. El costo de la corrupción es espantoso y se lo está pagando en Latinoamérica no solo con las vidas de los asesinados por las guerras entre pandillas, con cadáveres colgados de los puentes, desfigurados y torturados, que son quienes aparecen en una crónica roja a más truculenta y explícita mejor, sino también los millones de niños desnutridos que no aparecen en los noticieros por la inacción de pseudogobiernos incompetentes porque sus intereses dejaron hace rato de ser los del país y la sociedad, e indiferentes, cuando no activamente contrarios, a la creación de riqueza por el trabajo y no por el descarado asalto a las arcas públicas, y tampoco los millones de migrantes forzosos que se juegan la vida en mares y en selvas buscando una esperanza de mejor vida lejos de sus reconocidos infiernos. Está claro que el objetivo populista se centra en mantener a la mayor cantidad posible de personas en la miseria, pues esto transforma a los ciudadanos en clientes o mejor aún, en mendigos, o sea, el escenario perfecto para los mesías y los redentores de cualquier pelaje que sean. Difícilmente alguien pudo ser más explícito sobre este propósito, con la inteligencia que lo caracteriza, que Nicolás Maduro, al declarar en 2014 que mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución. Este principio rector parecería ser un tema de fondo aplicable a variados campos, como nos revela la conclusión que el presidente López Obrador alcanza en un arrebato de inspiración filosófico-forense al atribuir a la riqueza la causa de la ola de secuestros extorsivos en México y que, como a los pobres no los secuestran, sino al que tiene, el secuestro se evita con una sociedad pobre. Seguramente será por eso que su hijo mayor, ante el riesgo de secuestro, se mandó a cambiar a una casita en Houston en pleno imperio capitalista de $1 millón, o que la hija de Hugo Chávez sea una entusiasta adherente y colaboradora de esta política, empobreciendo ella solita en $4.000 millones a Venezuela, con lo que seguramente el índice de fidelidad habrá subido de manera importante. También es el mejor escenario para lograr la peor de las transacciones, cuando hallamos a las sociedades no tan solo aceptando, sino clamando por limitaciones a sus libertades y derechos a cambio de una muchas veces ilusoria seguridad. Esta transacción es la antesala del fascismo, del Estado policíaco, del regreso de los hombres fuertes que se hallan dispuestos a restablecer el orden a sus particulares maneras.
Los cementerios suelen ser bastante ordenados y la protesta de los muertos tarda en ser escuchada. Los fascismos criollos, caribeños, sudamericanos o centroamericanos gozan de un bien ganado prestigio y expertise y al parecer están de nuevo en marcha, alineados con los últimos modelos europeos, particularmente rusos, que aportan los estándares más actualizados de represión y de ejercicio autoritario. Con buen criterio, Rusia ha escogido a los 3 países más pobres y disfuncionales para su penetración regional, pues buena parte del trabajo de desinstitucionalización ya está cumplido. Los pasos siguientes serán más fáciles y más aún con diligentes porteros, como el presidente argentino dispuesto a abrirles las puertas de la región. Muchas gracias. Editorial. Ahora queda votos. Ramiro Rivera, El Comercio. Dar un discurso a mascotas yo pienso que da muchos votos. Dice Jaime Durán Barba, destacado consultor político, al comentar que el spot más visto de la campaña a la alcaldía de Quito es aquel en el que un candidato con opción electoral ladra en tono de diálogo a un grupo de perritos que lo rodea. Como aparece en la escena un gato, se interpreta como un mensaje de inclusión. Durán Barba agrega y sentencia: el discurso antiguo caducó, no interesa. Invita a entender la digitalización de la sociedad y la política, lo que se ha dado por llamar la infocracia. Algunas candidaturas no tienen idea de la mutación que se ha producido en el mundo. Pocos advierten la propagación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la omnipresencia de Internet, las redes y plataformas que nos han trasladado a un universo de virtualidades. La exuberante y caudalosa información que nos llega no siempre es filtrada ni contrastada. La paradoja de vivir aislados pero más informados y a veces engañados por las noticias falsas, presionados por maquinarias de desinformación o de populismo digital. El acceso a la información no requiere de intermediación. Ahí se explica la crisis de la mediación de las organizaciones políticas y de la política ortodoxa y convencional. Cada ciudadano conoce su interés y tiene sus opiniones. Se conecta con gente de similar pensamiento. Las redes son un espejo y en ellas se reflejan los ardores de las emociones, las ficciones y simulaciones. Quienes actúan en la política actual deberían leer a Byung-Chul Han para comprender la magnitud del fenómeno de la información y la digitalización de la política. Sin duda que un TikTok bien pensado puede acariciar la cuerda de las emociones y dar muchos votos. Ha sucedido, pero conviene no ignorar los peligros de la desinformación, la manipulación de las emociones y el fatal riesgo del desengaño y la frustración. Puede volver a suceder. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Ángeles o cómplices de los narcos. José Hernández, 4 Pelagatos. En Ecuador, los políticos que militan por el no a todo en la consulta, Rafael Correa, Leonidas Issa, Yacu Pérez, Giovanni Atariguana, Unidad Popular, Gustavo Vallejo, Partido Socialista, no saben lo que es el narcotráfico, o lo saben y lo solapan. En todo caso, no dan muestras de inquietarse por las características de una industria millonaria que produce adictos, corrupción sin límites, destrucción institucional, violencia y un reguero de muertos. Su visión es abiertamente pro-narco o de un romanticismo imposible de creer en supuestos líderes que inciden en la formulación de políticas públicas. Y que esta vez, en un tema tan siniestro, rehúsan defender al país. Basta repasar algunas de las realidades que genera el narcotráfico en cualquier parte. No es, como dicen o suponen, un problema del gobierno de Guillermo Lasso. Así es el narcotráfico y así seguirá hasta que esta industria no sea legalizada por la comunidad de naciones. Número 1. El narcotráfico es una actividad ilegal, globalizada y altamente rentable. Tanto que ocasiona un proceso imparable de acumulación de dinero que con mayor o menor dificultad se lava en la economía formal. Número 2. El narcotráfico se presenta socialmente como una promesa de riqueza fácil, de ascenso social, de recursos jamás soñados en zonas marginales o en comunidades indígenas.
de venganza política e incluso contra el imperio de Estados Unidos. Ese sueño muta para muchos en muerte. Número 3. Ecuador figura hoy en el mapa del narcotráfico mundial como punto de tráfico, comercialización y cadena de distribución. Esta es la realidad que debe administrar cualquier gobierno. Las rutas del Ecuador son estratégicas para los narcos, por eso ese flagelo es un problema transnacional y un asunto de carácter estratégico para todo el país, no para el gobierno de turno. A los grupos ilegales con pretensiones de poder y capacidad económica les es indispensable apropiarse de las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de sus intereses. Entre otros, infiltrar instituciones, neutralizar a los organismos de control y de fuerza pública e impedir que sus operaciones, tránsito, distribución y lavado en Ecuador sean perseguidas. Número 5. El narcotráfico corrompe gracias a su gigantesca capacidad económica y amenaza o elimina a aquellos funcionarios que no se someten. El Estado, más un Estado pobre como el ecuatoriano, es como un inmenso gruyere, lleno de huecos para los narcos. Comparado a su capacidad de oferta, cualquier salario de un burócrata luce despreciable. Y si los capos necesitan a un funcionario en un puesto clave, lo sobornan, lo amenazan o lo liquidan. Así imponen un orden social sangriento en las zonas que controlan. El narcotráfico, número 6, es una amenaza más grave contra la democracia y la gobernabilidad republicana. No solo por su destreza para descomponer las instituciones, sino también por la vinculación y uso de grupos ilegales armados y su capacidad de violencia o terror. Número 7. La captura o instrumentalización del poder político es una prioridad para los grupos mafiosos. Financiar las campañas es un mecanismo para subordinarlo, y los políticos que se prestan, los narcopolíticos, usan a su vez a los grupos mafiosos para sacar del ring o eliminar a sus adversarios. Estas alianzas se dan en el ámbito nacional o local y buscan control territorial y control del dinero ilegal y del erario público. Número 8. El narcotráfico también produce grupos armados para defender sus espacios y sus negocios, expulsar o eliminar a competidores y mediante la violencia y el terror tratar de imponer condiciones al Estado. Son grupos de protección, coerción, amedrentamiento y muerte. Pueden provocar igualmente respuestas violentas por parte de los afectados, generando de esta manera un círculo perverso de violencia. Número 9. Los capos del narcotráfico temen la extradición, porque en sus países de origen tienen capacidad de fuerza y fuego para sobornar a la justicia o para amenazar con sus aparatos paramilitares a los estados. En Estados Unidos o en Europa saben que no saldrán de la cárcel. Número 10. La extradición no pone fin al narcotráfico, sin embargo permite a los estados usarla como herramienta de disuasión. En los hechos, morigera la capacidad de violencia del narcotráfico. En Colombia, el presidente Gustavo Petro la está utilizando como un medio de canje. Si los narcos se entregan y dejan el negocio, no son extraditados. Aquí los narcos tienen políticos que los cuidan. ¿Ángeles o cómplices? José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Blinken actúa para reducir tensiones entre Israel y Palestina. Blinken anunció que la diplomática estadounidense Barbara Leaf, encargada del Medio Oriente, y Hadid Amir, enviado especial de los Estados Unidos para Palestina, se quedarán en la región para ayudar a reducir las tensiones actuales entre israelíes y palestinos. Creemos que es importante tomar medidas para reducir la escalada, detener la violencia, reducir las tensiones y tratar de crear las bases para acciones más positivas por parte de ambos. El líder de la diplomacia estadounidense indicó que ambas partes expresaron preocupación frente a los recientes actos de violencia. Blinken reconoció que la situación no cambiará de la noche a la mañana, mientras el dirigente palestino afirmó estar dispuesto al diálogo. Siempre hemos demostrado compromiso con las resoluciones de legitimidad internacional, hemos denunciado la violencia y el terrorismo y hemos respetado los acuerdos firmados. Ahora estamos listos para trabajar con la administración estadounidense y con la comunidad internacional para restablecer el diálogo político.
Blinken fue firme al indicar que Estados Unidos se opondrá a cualquier acto que socave la visión de dos estados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.